Bueno, creo que estaríamos como para arrancar. Eh, Luego, a medida que se vayan uniendo nuevos matriculados y matriculadas, los iremos admitiendo. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, en primer lugar, agradecerle al doctor Ignacio Alterini la deferencia que ha tenido para el colegio y Hola, para el consejo de poder estar ¿te en va a esta ver video? forma virtual Mejor si dándonos te una pones charla esto, sobre obligaciones de y que dinero. estoy con un curso. ¿Hay algún audio que está abierto, Guillermina? Te manchaste. Sí, no es nuestro. Le voy a pedir a todos los participantes que por favor vayan silenciando sus micrófonos y en todo caso al finalizar la charla el doctor nos ha permitido poder hacer algunas preguntas sobre el tema que va a exponer, así que en esa instancia los habilitaremos. Así que, doctor, vuelvo a decirle y agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros. Bueno, y lo voy a dejar en compañía de la doctora Guillermina, que va a ser la coordinadora nuestra, que es nuestra secretaria administrativa, a quien no le presenté. Sé que habló por teléfono con usted y fue la que hizo el enlace con el Colegio de Abogados para que lo presente y pueda empezar a exponer. Muchísimas gracias. Bien, como les adelantó la doctora Geminiani, hoy contamos con el honor de tener al doctor Ignacio Alterini, quien nos va a dar una exposición sobre obligaciones dinerarias en tiempo de crisis. El doctor, para quienes no lo conocen, que creo que deben ser pocos, tiene un extenso currículum, tanto en cuanto a su formación profesional como respecto de su desempeño en el ámbito académico. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es magíster en Derecho Empresario Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Se desempeña actualmente como director del Departamento de Derecho Civil y director de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Austral. Es profesor de distintas cátedras de la Universidad de Derecho Austral y también ha sido profesor en la UBA, autor y coautor de 10 libros y de numerosos artículos de investigación jurídica. Es también socio del estudio AIA Alterini, del cual fue fundador su padre, el gran jurista Jorge Horacio Alterini. Así que bueno, le damos la bienvenida, doctor, y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Guillermina. Sean mis primeras palabras de agradecimiento con el colegio por la invitación. Es un verdadero honor y además es un verdadero placer estar aquí con ustedes para conversar de este tema que tiene un título un poco tenebroso, un poco oscuro, obligaciones dinerarias en tiempos de crisis, pero bueno, creo que dada la situación económica actual y también el escenario político que estamos eh, experimentando, creo que es un tema oportuno, ¿sí? De nuevo, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Voy a compartir una pantalla, una breve presentación que nos servirá de guía. Y empecemos con el escenario económico. Inflación galopante. Inflación galopante, dicen los economistas, es cuando estamos en el orden de los 2 o 3 dígitos anuales de inflación, ¿sí? 20%, 40%, 200% anualizado, como se proyecta en este año en Argentina. Inflación galopante. Estamos lejos todavía de, y espero que sigamos lejos, de la llamada hiperinflación, que según algunos eso acontece cuando la inflación mensual es del orden del 50%. Estamos muy lejos, pero estamos creciendo, creciendo y creciendo. Controles cambiarios, límites para la adquisición de divisas, que todos conocemos. Diferentes cotizaciones del dólar, yo contabilicé más de 15, ¿sí? Según el área de la economía, más de 15 dólares distintos. Banco Central sin reservas y, como todos sabemos, no tenemos precios en la economía. Es decir, no sabemos cuánto valen las cosas. Eh, Podemos saber
Hoy vamos al supermercado y sabemos que tal producto tiene tal precio y mañana ya no sabemos y así con todo. ¿Sí? Es un gran desorden la economía argentina que todos padecemos y lamentablemente ya hace mucho tiempo. Con ese escenario económico vamos a trabajar algunos aspectos jurídicos. Y creo que para hablar de obligaciones dinerarias, en primer lugar tenemos que preguntarnos qué es una obligación dineraria. ¿Mm? Si vamos al artículo 765 del Código Civil y Comercial, veremos que allí el legislador señala que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. ¿Cuándo hay obligación dineraria? Cuando el deudor tiene que cumplir con la obligación entregando cierta cantidad de moneda. Fíjense algo que tenemos que tener claro de entrada. La primera norma del sector de las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial ya plantea la ambivalencia dinero y moneda. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda. Dinero, moneda. Quedémonos con esa idea que luego volveremos, ¿sí? Entonces, si el deudor tiene que entregar dinero, cierta cantidad de dinero, la obligación es dinero. Ahora, pongamos el foco en eso que el deudor debe entregar, que es el dinero. ¿Qué es el dinero para las ciencias económicas? ¿Qué es el dinero en cuanto a sus funciones económicas? Siempre se le adjudicó tres funciones: medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor. Medio de cambio para evitar el trueque, ¿no? Si no hubiese dinero, seguiríamos realizando permutas de productos. Unidad de medida, es decir, el dinero nos sirve para saber cuánto valen los distintos bienes de la economía, ¿m? Y de ese modo generar distintas jerarquías de valores. Y reserva de valor, el dinero nos sirve para ahorrar. Eso es lo que nos dice las ciencias económicas. A esas funciones de las ciencias económicas se le suma una función netamente jurídica. El dinero es medio de pago, medio de cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué es el dinero en cuanto objeto de derecho? ¿Sí? ¿Qué es el dinero en cuanto objeto de derecho? Ante todo es una cosa mueble, obvio, ¿sí? Es una cosa mueble. Dentro de las cosas muebles es fungible, es decir, porque yo puedo sustituir un dinero por otro. ¿Mm? Es consumible, pero en un sentido de consumo jurídico, no material. ¿Por qué el dinero es consumible? Porque cuando su titular lo utiliza como medio de pago, se extinguió para él. ¿Comprende la idea? No es que se destruye, no es el consumo material, sino es el consumo jurídico. Cuando el titular del dinero lo utiliza, ese dinero egresa de su patrimonio, ya no está. ¿Mm? Y es divisible en el sentido de que el dinero se lo puede fraccionar en distintas unidades monetarias. ¿Cuánto vale el dinero? Depende a qué valor nos estemos refiriendo, ¿sí? Hay tres valores que están en juego en el dinero. Ante todo, el llamado valor intrínseco, que es el valor del dinero en cuanto soporte. Si nosotros pensamos en dinero únicamente en el billete, bueno, lo que vale es ese papel, ¿sí? Hay ciertas clases de monedas, como las monedas metálicas, pensemos en monedas de oro, donde el valor intrínseco del soporte tiene cierta significación. Cuando hablamos de billetes, el valor intrínseco de ese dinero lo dejamos un poquito de lado, no es el que nos importa. Luego podemos apreciar un valor de orden nominal en el dinero, que es el valor que impone el Estado. ¿Eh? Tengo este soporte, este papel, pensemos, y el Estado dice vale 1.000 pesos.
Y a este otro papel, que es el mismo papel, pero pintado distinto, vale 100 pesos. ¿Eh? Es el Estado el que dice cuánto vale el dinero. Y a su turno tenemos el valor de cambio. Y el valor de cambio ya no depende del soporte ni de lo que dice el Estado, sino que empieza a jugar con las demás variables de la economía. ¿Cuánto vale el dinero? Y vale tanto como bienes puedo adquirir con él. Y allí la inflación va trabajando sobre el valor de cambio. 1.000 pesos nominalmente serán los mismos. Ahora, al impulso de la inflación galopante, al impulso de la inflación galopante, va perdiendo esos 1.000 pesos valor de cambio. ¿Mm? En el derecho comparado hay dos sistemas en materia de cumplimiento de obligaciones dinerarias. ¿Sí? El sistema nominalista y el sistema valorista. Fíjense que están muy anclados a dos de los valores del dinero. El sistema nominalista tiene que ver con lo que el Estado dice que es, y el sistema valorista pone el foco en qué puedo hacer con esa expresión dineraria. ¿Mm? Sin dudas, el sistema argentino es tributario del sistema nominalista. ¿Mm? Si ustedes van al artículo 766 del Código, dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Me obligue a entregarle 1.000 pesos. ¿Cómo cumplo? Entregando 1.000 pesos. ¿Sí? Eso es sistema nominalista. Sistema valorista diría, bueno, ¿cuánto eran 1.000 pesos al tiempo de la constitución de la obligación? Empieza con otras reflexiones. ¿Sí? Sistema nominalista parte de una concepción estatista del dinero, como veníamos hablando, lo que dice el Estado que vale, ¿sí? Y tiene una gran ventaja, que es la simpleza. Todos sabemos en un sistema nominalista qué es lo que tenemos que entregar para liberarnos de una obligación dineraria. Ahora, en un escenario económico como el argentino, el sistema nominalista puede implicar un castigo exacerbado, injustificado al acreedor de una obligación dineraria y a su turno un premio también injustificado al deudor de ella, que de algún modo el tiempo lo acompaña para que su deuda se vaya contrayendo. El sistema nominalista es muy bueno en escenarios de estabilidad económica. En escenarios de inestabilidad económica, es pésimo. ¿Sí? Ahora, dentro del sistema nominalista, conocemos dos vertientes. El sistema nominalista relativo y el sistema nominalista absoluto. ¿Qué dice el sistema nominalista relativo? Por ejemplo, Brasil. Si un deudor, eh, hay un deudor dinerario que debe cierta cantidad de moneda, cumple entregando esa cantidad de moneda, pero deja abierta la posibilidad de repotenciar las deudas. O sea, el sistema nominalista relativo admite la repotenciación dineraria o la inflación. La indexación, perdón. Admite la indexación. El sistema nominalista absoluto no admite indexación. Y la violación al sistema nominalista absoluto deriva en la nulidad del contrato, por ejemplo, si fuese esa la fuente de la obligación, y una nulidad de carácter absoluta, ¿sí? Porque estaría en juego el orden público económico. ¿Qué sistema nominalista tiene Argentina? Sistema nominalista absoluto. Absoluto. Como ustedes saben, cuando se sale de la convertibilidad,
se derogan muchos artículos de la ley 23.928, pero subsisten dos de ellos, que son los artículos séptimo y 10. Los artículos séptimo y 10 de la ley prohíben la indexación, ¿m? Prohíben la actualización directa de las obligaciones dinerarias. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2015, que se realizaron en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, se trató, piensen, estábamos en septiembre del año 2015, el Código Civil y Comercial había entrado en vigor el 1 de agosto del 2015, y se trató el tema de las obligaciones dinerarias. Y una de las preguntas era, ¿qué sistema recoge el Código Civil y Comercial en materia de cumplimiento de esta clase de obligaciones? Y allí se produjeron dos despachos. Un despacho abrumadoramente mayoritario, señaló que el sistema del Código Civil y Comercial era nominalista, punto. Y un despacho muy solitario señaló que era nominalista relativo. Dicho de otro modo, quienes suscribieron el despacho mayoritario pensaron que el nominalismo era absoluto. Y yo estoy de acuerdo. Es decir, si ponemos la energía en el artículo 766 del Código, veremos que allí no hay espacio para indexación alguna. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Punto. Punto. Y a eso le sumamos, ¿sí?, por supuesto, las prohibiciones subsistentes que obran en la ley 23.928. Ustedes dirán, ¿cómo se mantiene un sistema nominalista absoluto en el escenario actual? Si es un castigo injustificado del crédito, que no es otra cosa que el derecho de propiedad del acreedor, ¿es constitucional un sistema de estas características? Bueno, si bien no hay muchos fallos que hayan declarado la inconstitucionalidad, la verdad es que, al menos del plano académico, hay muy buenos argumentos para sostenerla, ¿de acuerdo? Muy buenos argumentos. Pero dejo planteada la cuestión. Y agrego, hay escenarios excepcionales donde sí se permite la indexación de las deudas dinerarias. Allí menciono algunas expresiones normativas que se dan en materia de títulos públicos, que operan en algunas expresiones del contrato de leasing, y una más cercana al hombre común, en la ley 27.551, la ley de locaciones, donde allí se habilita la indexación a través de dos índices: el índice del SER, que es índice de precios al consumidor básicamente, y el RIPTE, que atañe a las remuneraciones. Esos son supuestos que están permitidos. Otro supuesto muy significativo es el del decreto 905 del año 2002, que luego se incorporó su preceptiva en la ley de presupuesto del año 2004. Vieron que siempre en las leyes de presupuesto aparecen muchas cosas que no son del presupuesto. Bueno, esta fue una. En el decreto 905 del 2002, el artículo 27 autorizó a las entidades financieras a atar sus operaciones crediticias al SER. El SER, desde ya varios años, está ligado con los precios del consumidor, la inflación general. Este decreto y esa ley de presupuesto fueron el basamento legal para que en el gobierno del presidente Macri el Banco Central lanzara los llamados créditos UVA. Los créditos UVA son créditos indexados por SER,
y el fundamento normativo lo tienen allí, ¿de acuerdo? Además, el sistema nominalista absoluto en el escenario inflacionario lleva a desnaturalizar la función de los intereses. Es decir, le atribuimos funciones a los intereses que no son connaturales a ellos. Y queremos sortear las dificultades del sistema nominalista absoluto a través de los intereses. Y no es esa la función de los intereses. Los intereses es hacer crecer la obligación dineraria. Y a través de los intereses, al impulso de la inflación, lo que buscamos es recomponer la obligación dineraria muchas veces. Entonces, un sistema nominalista absoluto en el escenario actual es un sistema enfermo, jurídicamente enfermo, que empieza a, a, a buscar soluciones en lugares donde no hay que buscarlas y que no las encuentra adecuadamente. ¿De acuerdo? Dejemos un poquito la moneda nacional, la moneda de curso legal. Pasemos a la moneda sin curso legal, que por ahora diríamos la moneda extranjera. Segunda parte del artículo 765. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto sugiere algunos interrogantes. Primer interrogante, ¿la moneda sin curso legal es dinero? De vuelta, esas discusiones que vienen y van. Esta es una discusión que se dio en muchos momentos de la historia del derecho argentino, ¿sí? En muchos momentos. Yo no tengo ninguna duda que sí, ¿sí? Moneda y dinero son sinónimos. Cuando entró en vigor el Código Civil y Comercial, algunos dijeron no son, moneda y dinero no son sinónimos. Quisieron trazar alguna idea en materia de contratos bancarios, allí no hay problema, ¿sí? Pero para todo el resto del sistema no son sinónimos. Y es un problema, ¿no? Que no sean sinónimos. ¿Por qué? Por ejemplo, la compraventa tiene que tener un precio en dinero. En materia inmobiliaria, la compraventa regularmente en Argentina se hace en dólares. Quiere decir que no es compraventa, es permuta. Otro problema, artículo 2189, en materia de derechos reales de garantía. La especialidad en cuanto al crédito debe estimarse en dinero. Y si el préstamo dinerario es en dólares, lo regular es que se exprese en dólares. Bueno, la principal fuente del Código Civil y Comercial fue el proyecto de Código Civil del año 1998. Miren, tan fuente fue que el 72% de las normas del Código Civil y Comercial son el proyecto del 98. De cada 10 artículos, 7 provienen de allí. El proyecto del 98 tenía una norma que acababa con cualquier discusión. Decía, en este código, moneda y dinero son sinónimos. Basta. Esa norma no la tenemos en el Código Civil y Comercial, pero sí tenemos otras. Y hay una que a mí me gusta mucho, que se da en el ámbito del mutuo, del contrato de mutuo. Es el artículo 1527. El artículo 1527 señala que si el mutuo es en dinero, el mutuario debe los intereses compensatorios que se deben pagar en la misma moneda prestada. Moneda y dinero
empleados como sinónimos, tal como se lo hizo en el artículo 765. Moneda y dinero son sinónimos. Segunda interrogante que plantea esta norma. Efectúa una remisión a las obligaciones de dar cantidades de cosas. Las obligaciones de dar cantidades de cosas estaban reguladas en el Código Civil derogado, el Código de Vélez, pero no están en el Código Civil y Comercial. Quedaron absorbidas, de algún modo, por las obligaciones de género, ¿sí? Con lo cual, el legislador me está enviando a una pileta sin agua. Me dicen, anda para ese lado y uno lo busca y no lo encuentra. Entonces, sin embargo, ¿cuál debería ser la respuesta? La obligación de dar sumas de dinero, en última instancia, es una especie de obligación de género, ¿sí? Pero cualquiera, no solo la de dar moneda sin curso legal, cualquier obligación dineraria. Pero como es una cosa el dinero con singulares características, el legislador le asigna un régimen especial. Entonces, esa tiene que ser la. ¿Qué clase de obligación está involucrada en el artículo 765? ¿Qué nos dice el 765? Que me puedo obligar en moneda sin curso legal, pero que el deudor puede librarse entregando el equivalente en moneda de curso legal. Me obligo en dólares, pero puedo pagar en pesos. Bueno, esa estructura de la obligación es típicamente la estructura de obligación facultativa. Es decir, en la obligación facultativa tenemos dos prestaciones, la prestación principal y la llamada prestación accesoria. La prestación principal, en el caso que nos convoca, será la de entregar la cantidad de moneda sin curso legal que corresponda. Y eso es lo único que puede exigir el acreedor. El acreedor solo puede exigir la prestación principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo con la prestación accesoria, que en este caso es entregar el equivalente en moneda de curso legal, ¿sí? Y aquí empiezan algunos de los problemas, porque, claro, cuando nosotros vemos la cotización del dólar, claro, tenemos muchas cotizaciones, ¿sí? Tenemos un dólar que nos sirve prácticamente para importar y exportar, y después tenemos un dólar, al menos, que nos sirve para las demás variables de la economía. Entonces, en la búsqueda de la equivalencia, ¿qué cotización del dólar nos vamos a referir? Yo creo que lo sano sería referirse, lo sano jurídicamente, ¿sí? Sería referirse a la llamada cotización oficial. Ahora, si hay una brecha del orden del 100%, los jueces dicen, esto, ¿a dónde nos está llevando? Volvemos a premiar al deudor. Y empiezan allí a aparecer fórmulas. Entonces, como ustedes saben, un sector muy, muy, muy destacado de la jurisprudencia utiliza el llamado dólar MEP, que de dólar no es nada, ¿eh? El dólar MEP es una cotización que se arma en función de la siguiente operatoria. Títulos públicos que se compran en peso y que al día siguiente se venden en dólares. Y así se llega. O sea, dólar allí no hay. En última instancia es el precio en dólares de un objeto distinto al dinero, que son esos títulos públicos. Pero bueno, uno comprende también que los jueces viven, ¿no? Por supuesto. Entonces, esas soluciones de equidad me parecen muy valiosas. ¿Qué naturaleza tiene el artículo 765? Es decir, ¿es una norma disponible o indisponible? ¿Se puede renunciar a esta facultad que tiene el deudor de liberarse en moneda de curso legal? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué se puede renunciar? ¿Por qué es una norma disponible?
Por el modo de expresión. Si ustedes ponen el foco en la inflexión verbal que emplea el legislador en el artículo 765, advertirán que alude a puede. Y puede es distinto del imperativo debe, ¿sí? Y una pauta para ver si una norma es imperativa o disponible es justamente el modo de expresión de la norma. Y aquí está clarísimo, el modo de expresión es de carácter disponible. ¿Alguna duda puede plantear la temática de la posibilidad de que el deudor renuncie a esta facultad de liberarse entregando el equivalente de moneda de curso legal en el ámbito de la contratación de consumo? ¿Sí? Es decir, incluso en la contratación por adhesión. ¿Se lo puede hacer renunciar al consumidor o no? Pensemos el consumidor deudor de una obligación dineraria. Y yo creo que sí, que no hay obstáculo. Ustedes me dirán por qué. Hay un artículo en el Código Civil y Comercial que es el 1121. El artículo 1121 hace tema con cláusulas que no pueden ser declaradas abusivas. ¿Sí? Y en el inciso A de esa norma se refiere a las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado. Las temáticas atinentes al precio no pueden ser declaradas abusivas, ni siquiera en el ámbito del consumidor. Miren, una compraventa inmobiliaria, como sabemos, regularmente se hace en dólares. Y nada obsta que esa compraventa inmobiliaria califique como contrato de consumo. ¿Es irrazonable? No, no me parece irrazonable esta norma. ¿Sí? No me parece irrazonable. Pero ahí está. Algún sector de la doctrina, especialmente del derecho del consumidor, dice que no se puede, porque esa relación entre precio y servicio o producto responde a otros parámetros. Bueno, yo creo que también responde a esta área del problema. ¿De acuerdo? Controles cambiarios no me dejan comprar dólares. Y yo me obligué a pagar en dólares. Incluso renuncié a mi facultad de liberarme entregando el equivalente en moneda de curso legal. Y la pregunta es, ¿ese deudor puede aducir imposibilidad de cumplimiento o no? Otro de los temas recurrentes en la historia del derecho argentino. ¿eh? Ya aludíamos a uno, ¿la moneda extranjera, dinero o no? Y segundo tema, si no me dejan comprar dólares, límites, ¿sí? ¿Puedo aducir que no puedo cumplir? Bueno, la pregunta en última instancia es qué recaudos debe observar la imposibilidad de cumplimiento para alcanzar operatividad. ¿Mm? Ustedes van al artículo 955 del Código, verán que tiene que ser sobreviniente, objetiva, absoluta, definitiva y por causas ajenas a las partes. Yo voy a enfatizar solamente en un rasgo de la imposibilidad de cumplimiento para desarrollar la idea, que es el rasgo de que la imposibilidad tiene que ser objetiva, es decir, que tiene que atender a la prestación en sí y no a la particular situación del deudor. Que un deudor de dar dólares, por ejemplo, no pueda comprar, no quiere decir que ningún otro deudor, ningún otro miembro de la comunidad no pueda cumplir esa obligación. Eso solo descarta la posibilidad de que opere la imposibilidad de cumplimiento. Ustedes me dirán, bueno, Ignacio, ¿en qué situación está esa persona?
porque no tiene, efectivamente, no tiene los dólares. ¿Qué puede hacer si no puede aducir la imposibilidad de cumplimiento? Bueno, alguna otra persona integrante de la comunidad tendrá dólares. Él podrá adquirirlos a esa otra persona y de ese modo cumplir con la obligación. Esa es la manera. ¿De acuerdo? Y además, y además, dijimos, el artículo 765 envía a las obligaciones de dar cantidades de cosas que en el espectro del Código Civil y Comercial quedan absorbidas por las obligaciones de género. En materia de obligaciones de género, desde el derecho romano, hay una regla que nadie duda, que es el género no perece. ¿Qué implicancias tiene que el género no perezca? Significa que el deudor, antes de la individualización de la cosa que tiene que entregar, no puede aducir casos fortuitos. ¿Se entiende? Y la imposibilidad de cumplimiento que en ocasiones se procura aducir por la imposibilidad de adquirir dólares es por un caso fortuito. Es el Estado, hecho del príncipe, que no me deja adquirirlos. ¿Sí? Entonces, y todavía esos dólares no están individualizados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un obligado de género? Buscar en otro miembro de la comunidad que tenga esos objetos para así poder cumplir. Eso es así desde Roma. ¿De acuerdo? Es desde Roma. Yo entiendo que en el escenario argentino puede parecer muy duro, pero así son las reglas. Sistema de obligaciones dinerarias, sistema absoluto, sistema nominalista absoluto, rigidez máxima. ¿Sí? Rigidez máxima. A ese sistema tan rígido se le contrapone una otra categoría obligacional, que son las llamadas obligaciones de valor. Las obligaciones de valor, históricamente, estuvieron conectadas a ciertas reacciones de los operadores jurídicos a las consecuencias negativas de un nominalismo rígido. ¿Sí? En Argentina, cuando uno iba al Código de Vélez, la verdad que no las encontraba con toda claridad. Yo, en el ámbito jurisprudencial, sigo a Trigo Represas y digo, el primer antecedente de la jurisprudencia data del año 1950, al menos desde la expresión obligación de valor. ¿Sí? Después estaban escondidas. En Vélez estaban escondidas las obligaciones de valor y el Código Civil y Comercial les dio un impulso muy grande, como ahora vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación dineraria y una obligación de valor? Es decir, el deudor de una obligación dineraria debe una cantidad de dinero, debe un quantum, como decimos aquí en la presentación. En cambio, en la obligación de valor, el deudor debe una utilidad abstracta, ¿sí? No debe tanto, sino que debe algo, el valor de algo, que en algún momento tendrá una expresión dineraria, ¿sí? Esa es la diferencia. Miren, ¿dónde regula el Código Civil y Comercial a las obligaciones de valor? Lo hace en el artículo 772, una norma que también proviene del proyecto del año 1998. Dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. El artículo 772 es la última norma de la sección que regula las obligaciones dinerarias. Entonces, ¿qué está diciendo? Debe un valor, pero una vez cuantificado ese valor, se aplican las reglas de las obligaciones dinerarias. Para mí esa es la presentación, otros dicen derechamente no, una vez que se cuantifica la obligación de valor, se transforma en obligación dineraria.
pierde el rasgo de categoría de valor. ¿Sí? Están esas dos posiciones. Obligaciones de valor en el Código Civil y Comercial hay múltiples. ¿Sí? La obligación de alimentos, por ejemplo. Todos los días es una obligación de valor. La compensación económica, las recompensas, siempre en el derecho de familia. El precio en la compraventa también se puede armar como obligación de valor. En materia de contrato de obra, custodia de títulos, donación, renta vitalicia, la obligación reparatoria en materia de responsabilidad civil es una obligación de valor. Hay que buscar el valor del daño y en algún momento cuantificarlo. Pero es una obligación de valor, ¿sí? Perdón. Y el código tiene algo que es muy importante, ¿sí? Cuando íbamos a los ejemplos de obligaciones de valor en Vélez, veíamos que la fuente de la obligación de valor siempre estaba conectado a soluciones legales. Es decir, o en materia de hechos ilícitos, la obligación indemnizatoria, ¿sí? O en obligaciones de fuente legal. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial no incluyó límite en materia de fuente de obligación de valor. De modo que, por ejemplo, a través del contrato se pueden conformar obligaciones de valor. Y esto es terriblemente importante, ¿sí? Terriblemente importante. Miren, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece gráfico, ¿no? Sí, imagínense que una persona quiere vender una estación de servicio, ¿sí? Y encuentra un comprador, pero dice, bueno, vamos, te voy a dar un 50% del precio ahora y un 50% en cuotas. Un año de cuotas. Claro, el vendedor dice, me está licuando, ¿no? Obviamente no lo van a hacer en dólares, el comprador lo quiere pagar en pesos, y el dueño actual de la estación de servicio no quiere saber nada, quiere buscar alguna manera para que esa financiación no implique un deterioro de su derecho de propiedad. Entonces, hay dos alternativas que nos podemos imaginar, ¿no? Que el precio de ese contrato, ¿no?, de esas 12 cuotas, se actualice, por ejemplo, por el índice de evolución del precio de la nafta. Primera alternativa. Segunda alternativa, que esas 12 cuotas no digamos son tantos pesos que se van a actualizar por el índice de la nafta, sino que sea el valor equivalente a tantos litros de nafta. Lo primero está prohibido, eso es indexar. Lo segundo está permitido, es una obligación de valor. Miren la importancia. Nosotros, a través de las obligaciones de valor, podemos llegar a un resultado económico similar, de las obligaciones dinerarias susceptibles de indexación. Pero claro, la indexación está prohibida y las obligaciones de valor están permitidas, ¿sí? Entonces, me parece que es aquí donde nuestro plano de abogados en ejercicio de la profesión, más le podemos aportar a la temática con las herramientas que tenemos hoy, ¿sí? Síntesis de obligaciones de valor, amplitud de fuentes. No tenemos que pensar como se hacía antes, que están únicamente conectadas con obligaciones de fuente legal o con los hechos ilícitos. También el contrato puede alumbrar obligaciones de valor. Es extraña la idea de indexación, porque solo hay indexación cuando hay dinero. Si la prestación no es un quantum, la prestación no es dineraria, la prestación es un valor, que en algún momento ese valor se va a cuantificar y va a tener una expresión en dinero. Son dos cosas distintas, ¿sí? Por supuesto,
que para pagar vamos a tener que cuantificar y a partir de allí le aplicaremos las normas de las obligaciones dinerarias. El tema es cuándo vamos a efectuar esa cuantificación, ¿sí? Si ustedes van al artículo 772, el código lo deja abierto, porque dice que va, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. O sea, no nos dice cuándo. ¿Podemos pactar cuándo? Por supuesto que sí. La pregunta es si nada se pactó. ¿Cuándo corresponde evaluar la deuda y cuantificarla en dinero? Y bueno, por principios de pago, ¿sí?, va a corresponder al tiempo del efectivo pago, porque si no, no se va a cumplir con el rasgo de la integridad, que el deudor tiene que satisfacer al cumplir, ¿sí? Una pregunta más en obligaciones de valor que me hago. Una vez cuantificada la deuda en dinero, ¿se puede recuantificar? Es decir, tengo una obligación de dinero, se cuantificó, pero no se pagó. ¿Se puede recuantificar? En mi visión, sí. Y es más, si vamos a una obligación clásica de valor, que es la obligación de alimentos, admite recuantificaciones constantes, ¿sí? Es decir, no hay obstáculo para que, estando viva la obligación, porque todavía no se extinguió al compás del pago, pueda el acreedor solicitar su recuantificación. ¿Y por qué? Porque en mi visión, la obligación de valor no deja de ser tal, como les decía, por haberse cuantificado, sigue siendo de valor. Quienes piensan que la obligación de valor pierde su naturaleza de tal y pasa a ser dineraria con la cuantificación, difícilmente puedan arribar a la conclusión que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo del disímil tratamiento. Yo me apoyo en distintas soluciones legales que admiten la recuantificación del valor, ¿sí? Para ir cerrando con algunas ideas y no torturarlos demasiado, ¿no? Obligaciones en tiempos de crisis. Quisimos hacer un diagnóstico económico donde estamos parados, ver jurídicamente cómo estamos parados y alguna alternativa para salir de las consecuencias nocivas como son el empleo de la categoría de las obligaciones de valor, ¿sí? Ahora, quiero dar un paso más. Y quiero meterme en sucintamente, en algunos temas que se están desatando en el debate público. El primero de ellos es la llamada dolarización. La llamada dolarización. ¿Qué es la dolarización? Que la única moneda de curso legal sea la moneda del dólar estadounidense. Esa es la idea. Eso es la dolarización. El primer problema que enfrenta este intento de dolarización es el problema constitucional, ¿sí? El artículo 75 de la ley fundamental, al tiempo de regular las atribuciones del Congreso, trae ciertas directivas en materia monetaria, ¿sí? En primer lugar, dice que el Congreso puede establecer un banco central con facultad de emitir moneda. Dice que es facultad del Congreso hacer sellar la moneda, fijar su valor, y el de las extranjeras. Quiere decir que cuando habla de fijar su valor, habla de la moneda nacional. Y el inciso 19 del artículo 75, proveer, entre otras cosas, la defensa del valor de la moneda.
Es decir, los incisos sexto y décimo primero, uno puede interpretarlo en el ámbito de las prerrogativas del Congreso. Puede hacer eso. Ahora, ojo, como algún constitucionalista ha expuesto, incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosati, con el inciso 19. Es decir, es de dudosa constitucionalidad, o será de dudosa constitucionalidad cualquier ley que imponga la dolarización. ¿Por qué? Porque no se estaría defendiendo el valor de la propia moneda, y ese es el sentido de la Constitución. Yo no me meto en lo económico, lo jurídico, ¿sí? ¿Y por qué se quiere dolarizar? Y porque dicen, bueno, partiendo del régimen de la convertibilidad, dice el sistema de la convertibilidad que rigió 10 años aproximadamente de la vida argentina, se pudo salir muy fácil. Y si nosotros dolarizamos, no vamos a salir de ese sistema. Bueno, yo creo que eso encierra una verdad a medias. Es decir, imaginemos que se supera el test de constitucionalidad y se puede sostener que la dolarización es viable. Dejemos esa cuestión que habría que analizarla. Yo les planteo la duda, nada más que eso. ¿Es verdad que no se va a poder emitir otra moneda en lo sucesivo? No. Siempre el Congreso va a tener esa prerrogativa, salvo que se la saque. Entonces, por más que haya una ley, ¿sí?, que dolarice la economía, nada obsta que luego de esa ley se genere otra moneda y a partir de allí se genere, no sé, los pesos argentinos tercera edición, ¿sí? Entonces, eso no es así jurídicamente. Es tan fácil emitir una moneda nueva, ¿eh?, en un escenario de economía dolarizada como salir de la convertibilidad. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Segundo tema, la llamada economía bimonetaria, como algunos están planteando. ¿Qué es la economía bimonetaria? Es que convivan armónicamente dos monedas distintas, es decir, los pesos, nuestra moneda de curso legal, la actualidad, y los dólares. ¿Cómo pueden convivir armónicamente los pesos y los dólares? Dicho de otro modo, ¿ya no conviven? Sí, por supuesto que conviven. Miren, al inicio de esta charla hablamos de las funciones del dinero. Hablamos del medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor. Los pesos, básicamente, son medio de cambio y medio de pago. Los pesos en la economía argentina son empleados para las transacciones. Nadie los quiere tener mucho tiempo. Ahora, ¿son empleados para la reserva de valor? No. Allí se usan los dólares. De algún modo, nuestra economía en la actualidad es bimonetaria. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es dar un paso más. Es darle curso legal también a los dólares. ¿Qué implica darle curso legal a los dólares? Implica que un acreedor no puede rechazar el pago de determinada obligación dineraria en dólares. Dicho de otro modo, mañana cuando compremos un celular, lo podremos hacer en este esquema, ¿no? Si estuviésemos en este esquema, ya con pesos, ya con dólares, y el acreedor no puede
rechazarlo. Yo no sé bien cómo sería, porque cuando vayamos a la góndola del supermercado para ir a comprar determinado producto, deberían aparecer dos precios, ¿sí? Pero eso es lo que se quiere hacer. Ahora, yo estuve leyendo en los medios públicos que sería necesario, para llegar a este sistema, que en principio no tendría reproche constitucional, ¿sí? Sería necesaria una reforma del Código Civil y Comercial. Y la verdad es que no comprendo por qué. Código Civil y Comercial no habla de moneda nacional y de moneda extranjera. Código Civil y Comercial habla de moneda de curso legal y sin curso legal. Lo único que hay que hacer para adoptar este sistema es darle curso legal a una moneda que hoy no lo tiene. No hay por qué tocar el Código Civil y Comercial. Ahora, si se lo quiere hacer a otros efectos, bueno, veremos. ¿Sí? Pero a los efectos de la instalación de este sistema, no. ¿Mm? Bueno, el Día del Abogado, ¿no? Esta charla fue en el marco de los festejos del Día del Abogado, que, como ustedes saben, se realizan desde el año 1958 a partir de una, una decisión de la FACA, y se lo hace el 29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, el día de su nacimiento. Alberdi nació el 29 de agosto de 1810. 1810. Me tomé el atrevimiento de compartirles una reflexión de entonces, para que vean la actualidad del problema. ¿Eh? Miren lo que decía Alberti. Alberti. Una vez establecido el papel moneda, decía Alberti, y hago un paréntesis, se habla de tres clases de moneda, ¿no? Moneda metálica, por ejemplo, las monedas de oro. Moneda de papel, que era lo que en Argentina teníamos en los tiempos de la convertibilidad. Esa es la idea, es decir, que haya respaldo de la divisa en el Banco Central, en este caso, respecto del circulante ¿eh? De nuestra moneda de curso legal. Entonces, que un peso pueda ser convertido en un dólar. Eso era lo que la llamada moneda de papel. Mientras que el papel moneda, aquí utiliza algo técnico, Alberti. El papel moneda es cuando no hay respaldo en ningún, por ejemplo, ¿no? Ni en oro, ni en divisa extranjera, del circulante de la moneda de curso legal. Y por eso no es convertible. ¿Qué quiere decir? Que se puede imprimir billete, 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 billete. Vamos de vuelta a la frase de Albert. Una vez establecido el papel moneda, es difícil suprimirlo, cuando es el Estado el que lo omite, porque suprimirlo es deshacerse del poder. Y como solo el Estado puede obligar al Estado a dejar ese poder, su abdicación es un milagro de abnegación sobrenatural, decía Albert. No hay más que una esperanza de que el papel moneda de Estado, una vez establecido y convertido en hábito, desaparezca. Y es la de que arruine y entierre al gobierno que lo ha creado por su propia virtud de empobrecimiento y de ruina. Entonces se verá producirse este fenómeno, que no es sino muy concebible y natural. Cerraba Alberdi, que el gobierno que necesitó crear el papel moneda para existir tendrá que suprimirlo para conservar su existencia. Señores, miren la actualidad de esta reflexión de Alberdi, lamentablemente. Pero seguimos con los mismos problemas de siempre en este tema. Muy bien, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas, a comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, Ignacio, te agradecemos mucho tu participación, tu humildad
Y ahora, como vos nos permitiste abrir un pequeño espacio para preguntas, si alguno de los participantes tiene alguna consulta o duda sobre el tema que ha expuesto el doctor Alterini, los escuchamos. Si no hay dudas es que ha sido muy claro en la exposición del tema. O no, que eso es peligroso.